chat. Vamos a ver si están pendientes. Vamos, todos coloquen uno en el chat si están activos, si están pendientes. Quiero ver cuántas personas están despiertas y no es que colocaron el Zoom y se fueron a lavar, se fueron a recoger algo, etcétera. Vamos a ver. Ah, bueno, están pilas, están pilas. Buenísimo, buenísimo. ¿Cómo están? Bueno, para mí es un placer saludarlos a todos. Es un gusto para mí siempre estar aquí con ustedes. Y bueno, hoy he estado trabajando en una presentación que nosotros tenemos un tema, ¿no? Que cada vez las presentaciones queremos como que mejorarlas y agregarle cosas para que todos ustedes tengan herramientas suficientes para poder hablar con cualquier persona allá afuera en la calle cuando te hablen acerca de un producto financiero, ¿no? Y bueno, aquí voy a compartir con ustedes esto ahorita. Vamos a colocar y déjame ponerlo aquí en modo de presentación. Y vamos a hablar un poco acerca de este tema que es súper importante. ¿Se ve la pantalla? ¿Se ve todo perfecto? ¿Sí? Buenísimo. Entonces, fíjense ustedes aquí algo. ¿Qué es lo más Pero importante? se frizó, ¿Ah? no sé si fue a mí o a todos, pero está como frizado ahí en el, o todo el mundo sí la ve, o es a mí nada más. ¿Todos Sí, ven la está presentación? frisado, está frisado. Está como frizado, o sea, sí. ¿Y aquí cambió o no cambió? No, como que desconecta el compartir y vuelve a darle. Ok, déjame ver qué Ahí pasa. se empezó a mover otra vez. Déjame volver a darle aquí a compartir y presentación. Es que cuando lo hacemos directamente desde aquí a veces ha dado fallas, ¿verdad? ¿Ahí se ve bien? ¿No se ve? Parece que no se está viendo. Bueno, vamos a dejarlo aquí entonces así de esta manera. ¿Ahí sí se ve? En la parte de abajo no te da como una opción donde lo puedes agrandar. Del lado derecho ahí, ajá, ahí, es. Sí, pero cuando le doy no se ve, ¿no? O ahí se está viendo. No, sí se ve, pero no sé por qué no se te ve completo. A veces que la parte de abajo en la flechita debería expandirse completo ahí. Ahí donde le doy yo, ahí. Sí, sí, ahí es donde le estoy dando, aquí a expandir. No, donde dice, dale donde dice page, donde está el porcentaje, recorre esa barrita para que se vea quizás un poquito más grande, no sé si se puede. No, Ahí, pero pero... menos, porque no, se ve menos. No, no, ahí donde están las flechitas esas, o sea, donde tú le Sí, das no, ahí. aquí fue donde le di ahorita, Sí, porque, pero bueno, no se está viendo. sí, porque cuando le das a presentar, como que no sé. Pero Cuando, ahí sí cuando, se ve. cuando le des compartir pantalla, no le des solamente en una pantalla específica, sino dale en screen, donde muestre todas las opciones del Zoom. No sé si te aparece cuando le vas a dar en short screen. Sí, dale en la primera, no le dejes en específico en Sí, sí. una. Ahora dale otra vez la rayita para ver. Ahora Ahí. sí, ajá, ahora sí. Ok. Ahora sí. Bueno, disculpen las interrupciones, chicos. Bueno, entonces, como les había dicho, estábamos trabajando para hacer esta presentación para ustedes, ¿verdad? Para que tengan esas herramientas, ¿no? Yo considero que es bien importante si tú te vas a dedicar a este mundo financiero, el que tú entiendas muy bien lo que tenemos nosotros y lo que hay en el mercado. Porque si no lo entiendes, pues cualquier persona te va a decir cualquier cosa, cualquier objeción y no vas a saber tú cómo manejarla. Aquí es bien importante aprender a manejar las objeciones de las personas cuando te dan igual. Ahora al final, dependiendo del tiempo, si ustedes tienen algún tipo de pregunta o objeciones que le hayan hecho y no han sabido cómo responderles, las podemos hacer al final para trabajar un poquito en esa parte, ¿no? Pero el manejo de las objeciones es fundamental en este negocio, ¿no? Y en cualquier negocio, por supuesto. Entonces, fíjense, aquí yo siempre le pregunto a las personas qué es lo más importante para ti cuando tienes hijos o alguien que depende de ti. Y siempre, pues lo más importante para las personas es protegerlos y asegurarles su futuro, ¿ok? Por ejemplo, eso es una de las cosas más importantes que todo el mundo tiene hoy en día. Ahora, ¿qué opciones tenemos nosotros, ¿ok? Que estamos comenzando en este mundo o que tú a lo mejor estás aquí conectado por primera vez. Bueno, definitivamente buscar un asesor allá afuera en la calle. Usualmente las personas acuden a un banco, ¿verdad? Y piden asesoría. ¿Por qué? Porque las pocos fondos de inversiones para el retiro que la gente conoce son escasos. Algunas personas habrán escuchado acerca de fondos mutuales, algunas personas habrán escuchado sobre lo que es un IRA, o algunas personas habrán... Entonces van directamente a los bancos y ellos te asesoran, por supuesto, y los bancos van a querer que venderte su producto financiero. Ojo, ningún producto financiero es malo.
Lo que yo quiero que ustedes vean cuáles son las ventajas del nuestro versus los productos que tienen allá afuera en la calle, ¿no? Ahora, ¿cuál es el mayor riesgo o el mayor peligro que tiene la gente o que enfrenta la gente cuando llega el momento del retiro? Bueno, es muy simple. Y a veces nosotros que estamos en este mundo ni siquiera pensamos en eso. Ahora es que estamos comenzando a pensar. Pero las personas, por ejemplo, que ahorran dinero en fondos de inversiones para el retiro, tienen altos impuestos. Hay muchos fondos de retiro que no toman en cuenta la inflación. Otros, la volatilidad del mercado. Tú no sabes en qué momento vas a retirarte tú y en cómo va a estar la bolsa. Porque tú a lo mejor puedes decir, no, yo me voy a retirar a los 65, eso es en el 2040, por ponerte un ejemplo, ¿no? Ajá, pero ¿y cómo va a estar el mercado en esa época? ¿Cuál va a ser la fluctuación? ¿Con cuánto te vas a poder retirar, ¿no? Y por supuesto, el cuarto es no tener el dinero suficiente para retirarte tranquilo. Esos son los mayores miedos que tiene la gente allá afuera en la calle. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué opciones tienen las personas? Bueno, muchos, sabes, prefieren ir a lo seguro y dicen, yo voy a guardar mi dinero en una cuenta de ahorro. Y bueno, al final, en una cuenta de ahorro, es el banco lo que agarra es tu dinero. Ellos lo prestan al 20 al 30% anual de interés y a ti te dan el 1% si acaso, dependiendo del banco, a lo mejor el 1 punto y pico, pero no te dan el dinero suficiente como lo que tú mereces realmente, ¿no? Por ejemplo, si tienes $10,000 al 1%, te van a dar $100 al mes de interés. Y eso no es absolutamente nada, eso realmente más bien es una pérdida, porque inclusive hasta tienes que pagar a veces para mantener el mantenimiento de la cuenta. Cualquier cuenta hoy en día de banco te cuesta $15 al mes el mantenimiento. Y si no los tienes, porque estabas en $5, tienes ahora menos 10 porque te sobregiran, ¿no? Para que tú lo tengas que pagar. Y si no lo pagas en las siguientes 24 horas, te cobran $35 aparte de sobregiro. Entonces ya terminas tú pagando $45 por mantener una cuenta, ¿me entiendes? Si no tenías los fondos para poder pagar la mensualidad. Entonces, pues definitivamente en las cuentas de banco no vale la pena tener el dinero. Yo conozco muchos inversionistas que tienen su dinero en una cuenta corriente, en una cuenta de ahorro, lo que sea, porque mueven el dinero. Y yo les digo a ellos y trato de hacerles ver lo que les podría generar si lo hacen en una IUL. Pero ya lo van a ver más adelante. Entonces, ¿qué otras opciones tiene la gente? Los depósitos certificados. ¿Ok? Y de eso siempre estamos hablando, de los certificate deposit, que son como los plazos fijos que había en algún momento en Venezuela. Tú pones tu dinero entre 6 meses a 5 años máximo, crece con interés simple. ¿Qué significa eso? Que solamente vas a ganar interés del capital. Entonces te pagan dependiendo de la cantidad de dinero que tú vayas a invertir entre el 1,20 y el 5% de interés. ¿Ok? Por ponerte un ejemplo, pusiste $100,000, te lo cogieron el 4%, bueno, ya tú sabes que tu ganancia van a ser $4,000 menos los impuestos, ¿ok? Que ese bracket siempre va a estar allí presente y los impuestos los vas a pagar sí o sí de cada ganancia que tú tengas anualmente, de cada inversión que tú hagas, ¿no? Pero por supuesto, ¿qué requieres tú? Capital, que es lo que probablemente hoy en día no tenemos. El capital suficiente como para poder vivir de los intereses. Ok, ahora si tú me dices a mí, no, mira, yo tengo $5 millones, los voy a poner en un CD, un Certificate Deposit al 5% anual de interés y eso me va a dar $250,000 al año. Ah, bueno, perfecto. Tú puedes vivir de los intereses, ¿me entiendes? Porque con $250,000 al año vas a poder vivir bien. Pero si no los tienes, entonces hay que buscar otros medios, otras opciones, ¿no? Están también los fondos mutuales, que a mí siempre me gusta explicar que es un fondo mutual. ¿Ok? Un fondo mutual es un conglomerado de muchas compañías en una sola acción. ¿Ok? No es el Standard Poor's 500. Eso es una evaluación de las 500 empresas más grandes de los Estados Unidos. Un fondo mutual, por ejemplo, hay un fondo que es farmacéutico. Y entonces ahí en ese fondo farmacéutico están compañías de la industria farmacéutica. Está Pfizer, está, no sé, todas las compañías de farmacia, etcétera, que están relacionadas con ella. Hay fondos de guerra, todas las compañías que producen cosas para guerra, balas, pistolas, armamentos, lo que sea, misiles. Hay fondos de diferentes tipos de fondos, de tecnología. Entonces está Apple, Microsoft, Nvidia, todas estas compañías. Entonces, esas compañías son como pequeñas ventanitas. ¿Qué ocurre? Los fondos mutuales son una buena forma de ahorrar dinero, de invertir dinero, porque dan un promedio saludable entre el 7 y 8% anual de interés, dependiendo de dónde colocas el dinero, dependiendo del riesgo también que tú asumas dentro de la compañía.
Pero ¿qué pasa? ¿Por qué son rentables o por qué son buenos? Bueno, porque simplemente si de repente cayó Apple, a lo mejor las otras 90 compañías subieron. Entonces tu dinero no es como cuando lo tienes en una sola acción. Tú tienes Nvidia y Nvidia bajó y tu dinero se desaparece o baja. ¿Me explico? Cuando lo tienes en una sola acción. Entonces, ¿qué pasa? Allí hay costos mensuales y tarifas que tienes que pagar cada vez que haces algún tipo de transacción o el mantenimiento de la cuenta, es aproximadamente el 2%. No hay control directo, ¿ok? Porque tú no puedes controlar directamente, sino lo hace a lo mejor el mercado, no se libra a nadie. Si tú tienes un fondo mutual y hay un caos económico y baja todo, bajó todo. ¿Me entiendes? Bajo tu fondo, bajo todo. Tienes impuestos anuales y eso tienes que tomarlo en cuenta porque mucha gente dice, no toma en cuenta esa parte. Y bueno, en los fondos que tú puedas conseguir, hay fondos mutuales que son muy seguros, que te dan el 3%. A los que más porcentaje te dan es porque tienen más riesgo, te pueden dar el 8%, etcétera. Y bueno, por ejemplo, si tú tienes $100,000 en un fondo mutual y ganaste el 8%, bueno, son $8,000 que te ganaste ese año, menos los taxes. Que esos taxes van a ser variables, depende del bracket en el que tú te encuentres. El promedio es el 22%, pero puede ser entre un 10 hasta un 37% del bracket, ¿ok? Eso va a depender de cuánto ganas al año. O sea, si ganas arriba de $570,000, el bracket es el 37%. Si ganas 10,000, el bracket es del 10%. Pero si ganas entonces 40,000, ya es un promedio del 22%, ¿no? Entonces, bueno, también requieres capital. Y ahí volvemos a lo mismo, ¿no? Que es lo que probablemente nosotros no tenemos. Ahora, vas a escuchar mucho allá afuera, en algunas compañías, algo que se llama el 401k. Eso es un plan de ahorro. Y bueno, ¿qué es lo que hacen? Las empresas, algunas empresas te dan un 401k como empleador, si tú lo quieres agarrar o no, y ellos te tratan de igualar la cantidad de dinero que tú vas a aportar en tu 401k. Pero tienes un techo, tienes un límite. Por ejemplo, no puedes poner más de $6,500 al año o más de 7,500 dependiendo de la edad. Hay ciertas limitaciones y hay diferentes planes de 401k. Quiero que lo sepan, ¿no? Pero bueno, igualmente, supongamos que tú vas a decir, yo voy a ahorrar $100 al mes. Tu empleador te dice, bueno, yo te voy a poner 50 o a lo mejor te iguala, te voy a poner 100 también. Claro, a ellos les conviene porque igual eso lo deducen de impuestos, ¿no? Entonces, te lo dicen. Ahora, cuando tú hablas con un contador, ¿verdad? El contador te va a decir, oye, mira, tienes que pagar tanto en impuestos. ¿Y tú qué vas a decir siempre? ¿Cómo hago yo para pagar menos impuestos? Entonces él te dice, bueno, ¿tienes algún 401k o algún IRA? Mira, sí, métele plata. Porque toda la plata que tú metas allí no vas a pagar impuestos de ese dinero. Entonces, si le metiste $6,500, bueno, esos $6,500 no pagas impuestos sobre ese dinero porque lo estás ahorrando para tu fondo de inversiones, para tu retiro. Pero lo que no te dicen es que vas a pagar mucho más impuestos cuando te retires, porque vas a pagar impuestos sobre la cosecha y no del capital. ¿Ok? Y bueno, igual el 401k también tiene altos riesgos. ¿Por qué? Porque está en la bolsa de valores. No pagas, si tú necesitas dinero de tu 401k, necesitas retirar un dinero, tienes que pagar penalidad. Muchas personas dicen, no, pero no siempre pagas penalidad, eso depende para lo que vayas a usar el 401k. Bueno, sí, lean bien sobre el 401k y te vas a dar cuenta porque muchas personas te dicen, no, si tú agarras el dinero del 401k para darlo de inicial de una casa, no pagas impuestos. Sí, es verdad, hasta $10,000. Si tú tienes $100,000 y quieres sacar los 100,000 para pagar impuestos, vas a pagar impuestos sobre los 90,000, no sobre 100,000. Entonces, muchas veces tenemos ese desconocimiento de esa materia como tal, ¿no? Entonces, bueno, tiene sus pros y sus contras. Aquí, también tienes limitaciones de aporte máximos anuales. Entonces, tienes que buscar la manera siempre de estar viendo cómo sacarle el mayor provecho a todo esto, ¿no? Y bueno, no pagas penalidad después de los 59 años y medio. Pasaste los 59 años y medio, necesitas hacer algún retiro, ya no pagas penalidad, ¿ok? Entonces, ¿qué pasa? El IRA, eso es un Individual Retirement, ese es un plan de retiro también que tú puedes utilizar, ¿ok? Cuando no, tu empleador no te lo da. O sea, lo puedes sacar tú misma. Tú puedes ir al banco y decir, mira, yo quiero abrir una cuenta de IRA. Es muy parecido al 401k y tienes un tope máximo anual de inversión de hasta $23,000. ¿Ok? Funciona exactamente igual que el 401k, pero lo estás sacando tú y tu empleador, estás poniendo el dinero tú sola nada más. No es que hay un empleador que te esté igualando el monto. Hay otros planes del gobierno que creo que se llama, no recuerdo ahorita el nombre, se me olvidaron, que funcionan todos de la misma manera. ¿Ok? Todos funcionan de la misma manera. Ahora, estos dos anteriores, como te explicaba yo hace rato,
son tax diferidos. ¿Qué quiere decir eso? Tú no vas a pagar impuestos sobre ese dinero que estás metiendo en este momento, pero cuando vayas a retirarte, tienes que pagar impuestos. Y sí o sí, en algún punto tienes que sacar el dinero porque si no comienzas a pagar penalidad también. Entonces, es bien importante que tomes eso en cuenta si tú tienes uno de estos fondos. Ahora, hay uno que se llama Roth IRA. Bueno, ese plan de todos esos, para mí me parece que es el mejor de estos dos anteriores. Este es el mejor. ¿Por qué razón? Bueno, porque tú pagas los impuestos por adelantado y no pagas impuestos cuando te retiras. ¿Ok? Pero ¿qué pasa? También tienes que calificar. Si tú haces más, o sea, menos de $153,000, calificas al año, ¿no? Y si tienes una pareja y entre los dos hacen 228,000, califican. Pero si haces más de eso, ya no calificas. Igual pagas penalidades por retiros anticipados, tienes que pasarte los 59 años y medio, tienes un tope de 6.500 a $7.500 al año y también estás unido a los riesgos del mercado. Entonces, al final, la única diferencia en este plan es que tú no vas a tener que pagar impuestos cuando te retires, porque los pagaste antes. Que eso es la manera inteligente, así funciona prácticamente la UL. Tú pagas los impuestos primero. Entonces, acá, de esto no se escapa nadie. Tú no sabes cómo va a estar el mercado cuando te vayas a retirar. Por eso es que es bien importante que tú tengas un fondo indexado con piso, que eso es prácticamente lo que es el IUL, que eso fue lo que me llamó a mí la atención el primer día que me lo explicaron. Entonces, aquí hay algunas cosas que tenemos que tomar en cuenta, que nadie habla nunca, ¿no? Y es acerca de la inflación y el costo de la vida. Fíjense esto. En 1990, estaba actualizando los números, ¿no? Con $150,000 tú te podías comprar una casa en Miami. Hoy en día, si quieres comprar esa misma casa, ¿ok? Te cuesta $450,000, probablemente. ¿Ok? Esa misma casa. Por ejemplo, un Toyota Corolla del año 90, en esa época un Toyota 0 millas costaba $8,748. Hoy en día un Toyota Corolla te cuesta $25,000 para arriba. ¿Me entiendes? ¿Cuánto ha subido en la inflación en estos últimos 30 años? Ha subido el triple, ¿ok? Porque las cosas cuestan 3 veces más que lo que costaba hace en los 90. Por ejemplo, la cesta básica de comida. En los años 90, una persona, una familia de cuatro, probablemente con $420 al mes, compraba su mercado para la... Hoy en día, tú gastas en promedio $270 a la semana, o sea, más de $1,100 al mes solamente en comida para tu casa, una familia de cuatro, entre proteínas, pasta, etcétera. Si tú no estás gastando un promedio de eso, probablemente estás comprando entonces demasiados carbohidratos o mucha comida chatarra, como lo decimos, ¿no? Pero esas son las realidades. Ahora, si aumentó de 1990 al 2024 3 veces, ¿cuánto va a aumentar en los próximos 20 años? O sea, en el 2045. ¿Cuánto van a costar las cosas? O sea, que es muy probable que para hacer mercado en el 2045 vayas a necesitar tú, en vez de $1,100, vas a necesitar a lo mejor $3,000 para el mercado nada más. Un carro a lo mejor va a costar $70,000, un Toyota Corolla. Una casa irá a costar de 150,000 en los 90, va a costar a lo mejor $1,200,000. ¿Me entiendes? ¿Por qué? Porque la inflación es algo que no se detiene. O sea, es muy difícil detener la inflación. Entonces, acá la regla del 72, ¿ok? Que Albert Einstein la considera como la octava maravilla del mundo, aplica también a la inflación. Si tú tienes un 5% de inflación anual, eso significa que cada 15 años se duplica. O sea, si hoy ganabas $1,000 al mes, en 15 años van a ser $500 prácticamente, por el tema de la inflación, de tu poder adquisitivo. Y así va punto por punto, ¿no? Al 12% se dobla cada 6 años, al 15% se dobla cada 4,8 años. Entonces, póngase a pensar cuánto ha sido la inflación en los últimos años. Ha sido una cosa imparable. Por eso es que hoy en día la gente está más frustrada porque tratas de vivir como vivías hace 3 años atrás, pero el dinero hoy que ganas lo mismo no te alcanza para vivir igual. ¿Ok? O sea, vas al mercado y gastas más, vas a la gasolina, gastas más, los seguros subieron, las rentas subieron,
todo subió, pero tu sueldo no subió tanto. Entonces, es donde vienen todos los problemas y por eso es que tenemos un negocio redondo. Tenemos la posibilidad de ayudar a las personas a ese ingreso extra, pero a la vez también tenemos la posibilidad de ayudarlos y ayudarlos financieramente a que puedan tener un mejor estilo de vida. Fíjense ustedes, ¿cuánto necesita una familia de 4 personas para vivir bien en Estados Unidos? Un promedio de $220,000 anuales. Varía dependiendo de los estados. Por ejemplo, Florida son 209,000, California son 270,000, Oregon son 240,000, pero en promedio $220,000 para poder vivir bien. ¿Qué significa vivir bien? Bueno, que te puedas ir de vacaciones sin endeudarte, ¿ok? Que puedas vivir en una zona decente, sabes que puedas vivir bien, pagar una buena educación para tus hijos, poder salir con tu familia a un buen restaurante de vez en cuando, ¿me entiendes? Eso es vivir bien y no vivir estresado, que no puedes ni siquiera, sabes, salir a la calle porque saliste y $30, $50, $80, y si vas para un restaurante, $300, y entonces la gente empieza a utilizar las tarjetas de crédito y todas las tarjetas de crédito están hasta el tope y a nadie le alcanza el dinero. Y después estás más endeudado que nunca pagando y pagando y pagando. Entonces, para evitar eso, uno tiene que ganar $220,000 al año. Buscar tener esa y llevar tu calidad de vida mejor, pero con inteligencia. ¿Me entiendes? No es que ahora yo gano 220,000, no, ahora me compro un Ferrari. No, no, no. Para comprarte el Ferrari no puedes ganar $220,000 al año. ¿Ok? Para comprarte un Ferrari tienes que tener primero varias propiedades, varios ingresos pasivos y tener el dinero suficiente para poder vivir tranquilo, aunque te quedes sin trabajo 5 años. ¿Me entiendes? Porque de nada te sirve tener el Ferrari entonces si lo tienes, si se te pisa un caucho y no lo puedes reparar. O se te dañaron los frenos, no lo puedes reparar, ¿me entiendes? Entonces, eso puede venir, pero para llegar a ese nivel es otro el nivel de abundancia económica que necesitamos tener. Tenemos que tener un chorro de dinero que, por cierto, nos lo puede dar nuestra compañía, sin duda alguna, pero tenemos que tener ese chorro abierto constantemente por un periodo de tiempo largo para que tú puedas desarrollar, ¿sabes? Y ir cada vez más aumentando tu calidad de vida. ¿Ok? Entonces, aquí, ¿qué proyecciones de ingresos para tu retiro tienes, no? Por ejemplo, ¿cuánto dinero vas a necesitar para vivir como vives hoy? Y yo puse aquí un ejemplo, ¿ok? De una persona que tiene un ingreso actual de $60,000 al año, que ese es el ingreso promedio de nosotros los latinos en este país, ¿ok? Hay personas que hacen Uber, Instacart, personas que hacen, no sé, aplicaciones o trabajan, empleados, lo que sea, en promedio ganan $60,000 al año. Por supuesto, eso hay que restarle los impuestos, ¿no? Entonces, supongamos que hoy tienes 40 años de edad y tu edad de retiro es a los 65. Y vamos a poner un promedio de inflación del 4% anual. Para tus 65 años, vas a necesitar, para mantener el mismo nivel de vida que hoy tienes, alrededor de $15,995 al mes. Y tú me vas a preguntar a mí, ¿y cómo sabes tú eso? Bueno, nosotros tenemos en CyberZeus una calculadora financiera extraordinaria que yo los invito a todos a que utilicen. Déjame ver si la tengo aquí a la mano. Déjame ver si la puedo mostrar aquí. Un segundo. Que es esta que está acá. Y aquí tú colocas los datos de las personas. ¿Cuánto ganas al año? $60,000. Perdón, al mes, $6,000. ¿Qué edad tienes hoy? Podemos poner 40 años. ¿A qué edad te quieres retirar? A los 65 años. Un promedio anual de inflación. Le das aquí a calcular y te da los números que yo acabo de sacarte ahorita. ¿Ves? $15,995. Y claro, aquí él te explica que para tú poder generar ese dinero, necesitas, si lo vas a colocar al 4% anual, necesitas tener $4,798,000, por ejemplo, un certificate deposit que te dé esa cantidad de dinero. ¿Me entiendes? Y luego aquí te habla de la UL, y esto es para hacerte un análisis financiero, toda esta página. Acá te habla de los IUL, aquí tú haces todo en esta página, es excelente. Yo se las recomiendo. Está en CyberSales. Entonces, seguimos acá para no perder el hilo. Quería mostrarles eso porque de verdad CyberSeus tiene herramientas muy importantes para ustedes que te pueden ayudar mucho a hacer presentaciones, ¿me entiendes? Y hacerlas igual, pum, 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 ¿me entiendes? Sin salirte del patrón. Entonces, estamos claros en esto, ¿no? $15,995. Entonces, bueno, supongamos que hablaste con un asesor financiero, te dijo, abre tu cuenta de 401k. Miren esto, qué interesante. 401k, digamos que para tu edad del retiro, o sea, a los 65 años de edad,
tú tienes $1.000.000 en tu 401k, ¿ok? Ahora, de ese millón, cuando lo vas a retirar, pagas el 22% de tax, aproximadamente, puse el promedio, 22% de tax. O sea, que tú vas a pagar, no, mi amorcito, vale, ya va, que llegaron los intrusos. Llegaron los intrusos están los niños de vacaciones. Este, bueno, pues supongamos, tienes $1.000.000, pagas el 22% de impuestos, o sea que te quedarían $780.000. Y ahora ya estás retirado. 65 años, tienes $70.000. Ahora, tus gastos a los 65 son de $15.995 al mes para poder mantener tu calidad de vida. Eso significa que esos $780.000 en 4 años y medio se te acabaron. Ya está. ¿Y qué vas a hacer ahora? Ahora tienes 69, 70 años y no tienes plata. ¿Qué haces ahora? Por eso es que a la gente le cuesta, ¿verdad? Entender a veces estas cosas, pero son importantísimas. Porque al final la gente no puede terminar, no puede, o sea, con un 401k no puedes dejar de trabajar, tienes que seguir trabajando. Porque si no te comes el dinero, ¿me entiendes? Al menos que hayas sido muy inteligente durante toda tu vida y hayas invertido y hayas comprado un par de casas y tengas las casas en renta y lo que sea. Pero si no, que es lo que la mayoría no tiene o no hace, y te quedaste solamente con el dinero de tu 401k, bueno, ahí está. El dinero te va a durar 4 años y medio, 5 años máximo. ¿Ok? Supongamos que bajas un poquito los gastos, X, igual, 5 años. ¿Qué vas a hacer tú? O sea, te tienes que morir antes de los 70. Y ese es el gran problema, quiero que lo sepan, del seguro social. Por eso es que dicen que el seguro social va a desaparecer en algún punto. ¿Por qué? Porque el seguro social había calculado que una persona cuando se retira a los 65 años, en promedio, en aquella época, cuando lo sacaron, duraba 5 años más. Y ellos entonces agarraban el dinero y sacaban cuentas para pagar esos 5 años. Pero ¿qué pasó más con el tiempo? Que la gente duraba 80, 90 años, 100 años. Y el seguro social tenía que seguir pagándole y pagándole a todo el mundo y pagándole a todo el mundo. Y de repente el seguro social se está quedando sin el dinero. Por eso es que hablan de que se va a desaparecer el seguro social en algún punto. Ahora, ¿qué ocurre con todo ese dinero? Bueno, que de paso cada vez te dan menos. Yo he escuchado a personas que le dan $1.000 de seguro social. Yo explícame tú cómo vives tú con $1.000 con el seguro social. Es imposible vivir con ese dinero. Entonces, aquí tú tienes que tomar en cuenta eso. De repente te dice alguien, abre un fondo mutual, eso te va a ir mejor. Y bueno, chévere, abres un fondo mutual, tienes el mismo $1.000.000, lo pusiste al 8% anual de interés, en promedio te va a dar $80.000 al año, menos el tax del 22, que son 17.600, te quedan $62.000 al año. Y tienes 65 años de edad, estás retirado ya. Entonces, de esos $62.000 significa que tú vas a ganar un promedio de $5.200 al mes y tus gastos son de 15.995. O sea que tienes un saldo negativo de $10.795. ¿Cómo haces para vivir allí? Tienes que seguir trabajando. ¿Me entiendes? Tienes que seguir trabajando. Ojo, y si te pones a ver, porque muchas personas dicen, bueno, pero es que si tengo 1.000.000, compro una casa, la compro cash y la rento. Ajá, ¿y en cuánto la vas a rentar? En $5.000, en $6.000 a lo mejor, 7.000, no sé. ¿Me entiendes? O sea, ahí es donde tú tienes que buscar un fondo que no solamente te genere dinero, sino que te proteja de la inflación, que es lo que la gente no toma en cuenta, la inflación, ¿ok? Entonces aquí entra, bueno, el IUL. Y aquí un pequeño ejemplo de que si tú ahorras $600 al mes en promedio, ¿ok? Vas a reunir a tus 65 años $1.379.000. Entonces, si tú lo colocas en el Barclay, que son uno de los fondos nuevos que tenemos donde podemos alocar el dinero, que en los últimos 20 años ha dado un promedio del 11.03%, puse el 11%, son $151.690 al año de interés compuesto. ¿Ok? Eso significa que tú vas a recibir $12.640 aproximadamente al mes. Bueno, ya estamos más cerca de los 15. ¿Me entiendes? A lo mejor a 12.600 te puedes ajustar. ¿Ok? Entonces, ventajas. Está libre de impuestos. Aquí tú no tienes que pagar impuestos de esos $151.000. Viene acompañado con una póliza de vida, que eso es importantísimo. Y número 3, tienes beneficios en vida. Todo esto te lo voy a explicar más adelante cuando hable de la Yuvel. Pero estos 3 beneficios los quise colocar allí porque son uno de los más importantes. Libre de impuestos, póliza de vida con beneficios en vida.
¿Qué significa eso? Que si ni Dios lo quiere a esa persona, le dio un cáncer, él no tiene que sacar de sus ahorros, sino que él puede pedir de su póliza de vida un dinero por adelantado para cubrir esa necesidad. ¿Ok? Entonces, esos son, por eso que nosotros siempre hablamos de los 9 objetivos financieros para maximizar en tu IUL. ¿Ok? La solución soñada. Index Universal Life. Aquí vamos. El Swiss Army financiero. Número 1, tienes el beneficio inmediato. Tú agarras tu póliza hoy. Ya te la activaron, ya te descontaron los primeros dinero que te iban a descontar y a ti te pasó un accidente, ni siquiera fallecido, lo que sea, la persona al día siguiente de haber activado su póliza, le pagan el beneficio a los beneficiarios. Entonces, allí ya tú por lo menos le estás dando una protección inmediata a tu familia. Hoy en día, en Estados Unidos, estadísticamente, la mayor cantidad de foreclosure que hay actualmente es por culpa del fallecimiento de uno de los dos cónyuges. ¿Por qué? De repente entre los dos trabajan, entre los dos pagan la casa y fallece uno. Y ahora ese ingreso, ¿quién lo pone? ¿Me entiendes? La gente no puede pagar, pierden las casas, no pueden hacer nada, tienen que venderlas apurado o perder plata, ¿me entiendes? Te crea un caos como tal. Si tú tienes una póliza de vida y ni Dios lo quiere, te mueres, bueno, por lo menos tu esposa va a poder pagar el mortgage y no tiene que salir corriendo con tus hijos para ningún lado. Y eso es un gran beneficio dentro de la UL, cosa que no tienen los demás fondos de retiro, el 401k, el IRA, Roth IRA, los fondos mutuales, etcétera. Ahora, mira esto que interesante. Aquí tú por $350 al mes, por ejemplo, esto es un ejemplo aquí de una persona que está ahorrando $350 al mes, un face amount de 250,000 y como ves aquí abajo, en cash value tiene 1.365.000 dólares y su net debt benefit, o sea, el beneficio completo es eso más 250,000, o sea, 1.615.000 dólares. Entonces, muchas personas solamente se enfocan en el beneficio de la muerte. Ay, no, una póliza de vida nada más. Si me muero, que le paguen a mi familia. No, pero aquí tienes dos cosas. Tienes el ahorro, que es importantísimo, y tienes tu cobertura. Entonces, por así decirlo, esta persona compró 1.365.000 dólares por 283.000 dólares. Es un buen negocio. Compraste dinero barato. Porque a lo largo de su vida, él aportó a su ayuel 283.000 dólares y tiene 1 millón, si se murió a los 91 años, tiene 1.615.000 dólares que le dejó de herencia a la familia. ¿Me entiendes? Eso se llama comprar dinero barato. Entonces, acá tienes también tu plan de retiro. Ese plan de retiro es fantástico porque tú puedes utilizar tu ayuel como tú quieras utilizarlo. Tú puedes usar tu ayuel para que cuando llegues a cierta edad, te dé los intereses anualmente y tú puedas vivir el año tranquilo. Puedes utilizarlo como tú quieras. Entonces, aquí hay un pequeño ejemplo, ¿verdad? De una persona saludable de 35 años con un face amount de $500,000 que se quiere retirar a los 65 años. Bueno, aquí pusimos algunas cosas, ¿no? Una prima mensual de $1,000. Esa persona en esos 30 años va a acumular aproximadamente 1.200.000 que le pueden dar, si le da el 10%, $120,000 anuales. Y si fallece, va a tener un patrimonio entonces de 1.700.000. ¿Por qué? Bueno, porque tiene 1.200.000 ahorrado y 500,000 de face amount, que es la cobertura de la póliza de vida. ¿Ok? Porque él va a vivir de los intereses, él nunca va a tener que tocar el capital. Y siempre va a pedir el dinero prestado, porque tú vas a ser tu propio banco. Y a eso también lo vamos a hablar. Entonces, aquí hay otro ejemplo de una persona que quiere ahorrar $600. Aquí hay otro ejemplo de una persona que quiere ahorrar $400. Y bueno, ahí están aproximadamente los números. ¿Ok? Aproximados de lo que podría esta persona generar. Ahora bien, tienes ahorros y fondos de emergencia para el college. Aquí tú le puedes abrir un ayuda a tus hijos sin ningún problema, recién nacido. Pum, le abriste un IUL y le empiezas a aportar dinero ahí de una vez para su colegiatura, para cuando él esté grande, lo que sea. Y mira esto qué interesante. Aquí existe un plan que se llama el plan 529. Ahora tiene uso limitado de fondos, solo para matrículas, libros y alojamiento. Si lo usas para cualquier otra cosa, tienes que pagar el 10% de multa o penalidad. Tienes restricciones de cambios de inversión. ¿Qué significa eso? Que si de repente tú puedes hacerlo 2 veces al año, un cambio en donde tú alocas el dinero cuando tienes un plan 529.
Y si de repente hay una caída en el mercado y quieres sacar el dinero para ponerlo en otro fondo y ya lo hiciste este año 2 veces, ya te fregaste, ya no puedes hacerlo más. ¿Me entiendes? Tienes costos elevados de administración. Y aparte tienes el riesgo de rendimiento de la inversión, porque también como está basado en el mercado, existen riesgos de que cuando tu hijo vaya a pagar la colegiatura no tenga el dinero suficiente para poder pagar la universidad. ¿Me entiendes? En cambio, mira lo que ocurriría con una UL. En una UL, una persona que quiera aportarle a su hijo aproximadamente $360 al mes, cuando el chamo tenga 30 años, ya tiene acumulado $314,000 para pagar su universidad. Ah, no estudió, úsalos para que le compre una casa. No, imagínate tú, ¿qué hubieses hecho tú si tu papá cuando tú cumpliste 30 años te hubiese dicho, mira, hijo, cuando tú naciste yo te doy esta cuenta y toma, ahora esta cuenta te la doy, es tuya, ese dinero es tuyo, administralo, puedes utilizarlo para tu retiro o puedes agarrar ese dinero para hacer algún negocio o pagar para que no tengas que pagar ese préstamo estudiantil, que ese préstamo estudiantil viene con interés compuesto y los mata a los estudiantes. Paga tu préstamo estudiantil, puedes hacer lo que tú quieras con ese dinero. ¿Qué hubiesen hecho ustedes si eso hubiese pasado? Yo estuviera feliz, ¿me entiendes? Pero bueno, no nos tocó a nosotros, pero nosotros sí le podemos hacer esto a nuestros hijos, ¿me entiendes? De hecho, mis hijas ya tienen su ayuda. Ahora, ¿cuál es el objetivo? Tratar de aportar la mayor cantidad de dinero. ¿Ok? Aportar la mayor cantidad de dinero. Entonces, hay que empezar a ser inteligente. Estos son fondos para la universidad de tus hijos o para lo que sea. En cambio, si tienes un plan 529, quieres sacar el dinero porque tu hijo no va a estudiar, tienes que pagar impuestos, penalidades y un montón de cosas porque no quiso estudiar. A veces son nada más que te obligan es a transferirlo a otro hijo, si tienes otro hijo. O sea, no, ellos no quieren que tú saques la plata de ahí, pues ya la pagaste. Es como que, ¿sabes? Tienes que hacerlo, ¿no? Entonces, bueno, esa parte también es bien importante. Interés compuesto, amigos. La octava maravilla según Albert Einstein. La regla del 72 es que si tú agarras el porcentaje de interés que te va a pagar este producto, por ejemplo, en el caso de la UL, que es con interés compuesto, y lo divides entre el porcentaje que te va a pagar, él te va a decir cada cuántos años se va a duplicar tu dinero. Entonces, si tú ves aquí, a los 29 años en una UL tenía 100,000. A los 38, 9 años más tarde, tienes 200,000. A los 47, 9 años más tarde, tienes 400,000. A los 56, 800. A los 65, 1,600,000. A eso es al 8%. Tu dinero, si tú divides 72 entre 8, te va a dar 9. Cada 9 años se duplica tu dinero. Entonces, imagínate tú qué interesante. Ahora, interés simple, te fregaste. $100,000 a los 29 años, 388,000 a los 65. ¿Me entiendes? ¿Por qué? Porque es interés simple. Por eso es que esta magia del interés compuesto es fantástico. Y eso lo tienen los IUL. Y eso hay que sacarle mucho provecho. Fondo de emergencia. Amigos, aquí tú tienes el dinero líquido. A la hora de algún problema que se te presente, algún lo que sea, ¿me entiendes? Supongamos que tienes años acumulando dinero y tienes, no sé, $200,000, tienes una emergencia, necesitas 100,000, llama a Fidelity. Mira, necesito sacar ya $100,000 para mi cuenta. Voy a pedir un préstamo, te lo depositan en tu cuenta 24 horas más tarde y te cuesta solamente $25 la transacción. Tienes el dinero líquido y eso a mí me encanta también. También puedes comenzar un lump sum, puedes comenzar con un aporte. Hay muchas personas que, por ejemplo, tienen el IRA, el Roth IRA, todas estas cosas y de repente dicen, bueno, yo quiero sacar mi dinero poco a poco para irlo metiendo aquí en mi IUL y que ese dinero a lo largo del tiempo me crezca más rápido, ¿verdad? Lo pueden hacer y eso es transferencia de capital. Hay personas que pueden decir, yo quiero arrancar mi IUL con $3 millones. Probablemente el Face Amount es de 10 o de 6, no sé, pero lo puedes hacer, ¿ok? Esto es algo bien importante, chicos. Anualmente hace un lock capital y eso significa que, por ejemplo, si cae el mercado, tu dinero no cae. Aquí hay un ejemplo del stand, que por cierto, eso lo ven también allí en la página de CyberSales, donde les mostré ahorita. Él te muestra todo esto, ¿no? Entonces aquí está del 2000 al 2009, una persona que tenía $100,000 en el Standard Poor's 500, pues en 9 años más tarde tiene 90,873 por las caídas que tuvo el mercado. Fíjate tú, los primeros 3 años cayó, luego se tardó casi 3 años, 4 años en recuperar el mercado y después vino otra caída. Versus si lo hubiese tenido un IUL, cada vez que el mercado caía, él perdía cero. No ganaba, pero no perdía.
Entonces, cuando el mercado subía, él se beneficiaba de la subida. Y ese mismo dinero en el IUL, 9 años más tarde, tiene $172,000. Eso es un ejemplo, ¿ok? De lo que hubiese pasado en esos dos escenarios, en esa época. Entonces, tienes beneficios en vida, que ya lo hemos hablado, en caso de una enfermedad crítica, terminal, crónica, un accidente crítico, que una persona queda paralítica, le da un infarto, queda cuadrapléjico, lo que sea, una cuestión de derrame cerebral, no puede trabajar, está invalidado, tiene diálisis, etcétera, cáncer, puede pedir un 70 hasta un 100%, el 70 y el 90% del valor de su póliza. Entonces, no tienes que descapitalizar ni tienes que estar pidiendo GoFundMe para poder sobrevivir a esa enfermedad, por ejemplo, o esa crisis financiera que puedas tener debido a la enfermedad. Entonces, luego, pues tienes todos los beneficios libres de impuestos y aquí están los fundamentos legales y los códigos del por qué esto es libre de impuestos. Los pueden buscar ustedes más tarde en Google, pero está el TEFRA, el DEFRA, el 7702 y el TAMRA. Estos son que tu dinero del crecimiento de tu IUL es libre de impuestos. Los retiros de tu IUL son libres de impuestos bajo este código. El long term care es libre de impuestos, o sea, una enfermedad y necesitas sacar dinero es libre de impuestos. Y el death benefit es libre de impuestos, o sea, el dinero que tú le vas a dejar de herencia a tu familia, ellos no tienen que pagar impuestos sobre ese dinero. Ahora, una persona muere y no tiene arreglado bien el will, el testamento y todo el tema esto de un, de tener protegida y blindada a tu familia, pues vas a tener que pagar impuestos de la casa, impuestos por acá, impuestos para poder recuperar toda la plata que te dejaron. ¿Ok? Entonces, bueno, ser tu propio banco, ya lo hemos hablado, porque tienes ese cash value, tienes esa posibilidad de pedirte el dinero prestado, volver a depositar, volver a pedir prestado, y eso es un gran beneficio. Y aquí está el cash value en total. Esto es como que el resumen. Tienes el dinero líquido con retiros en efectivo rápidamente, con un préstamos variables entre el 3 y 4% anual, ¿ok? Que si tú no pagaste el préstamo, te lo van a descontar en el momento de fallecimiento y le van a dar el resto a tu familia. Los intereses, bueno, van a ir con el índice del mercado, pero recuérdate que vas a tener la protección a la hora de una caída, downside protection. Si el mercado cae, tu dinero se queda bloqueado, tu capital, ¿ok? Es tax free, la contribución, la acumulación y la distribución. Y esto es bien importante, que casi nadie lo habla. El Cash Value Protection está libre de predators, liens, creditors y lawsuit. O sea que, por ejemplo, el IRS le debes dinero y te pueden embargar tu casa, te pueden hacer un lien en tu casa, pero no te pueden hacer un lien en el dinero de la UL. ¿Me entiendes? No te pueden, los acreedores no te pueden tomar este dinero. Si te demandan, no pueden, tú te demandan, puedes perder tu casa, pero no vas a perder el dinero de tu IUL. Y esos son los beneficios que tiene definitivamente este producto financiero. De mi parte, yo pienso que es uno de los mejores productos que existe actualmente en el mercado. ¿Ok? No he visto nada mejor que esto. Y yo les sugiero, de verdad, a ustedes de que cuando hablen de la UL a un asociado o a lo que sea, vendan el concepto como tal para el retiro. O sea, que independientemente de la persona que tú acabas de meter en el negocio, vaya a hacer el negocio o no va a hacer el negocio, si no lo va a hacer, que se quede con su IUL, porque eso es algo que no tiene precio y además el poder optar por uno, el poder que tú califiques, que te den una UL y perderlo es una tontería, porque a lo mejor después más adelante, por cualquier tontería que te dio, una enfermedad, una depresión, lo que sea, ya no te aprueban. Entonces, sácale provecho a que tú lo tienes ya. Entonces, yo no sé si en este momento hay alguien que tenga preguntas, que quieran hacer la pregunta, no sé si pueden quitarse el micrófono o escribirla por el chat. Rafa, no sé si me quieres preguntar algo también de lo que hemos hablado, de todas estas cosas. Si tienen preguntas, pues me encantaría ver si puedo ayudarlos con la respuesta. Si no, yo le invento, no se preocupen.